Ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este día de los guadalupanos y guadalupanas, como se dice ahora. Pues muy bien, vamos a comenzar. Hoy tenemos dos novelistas fundamentales para la literatura mexicana. Un hombre y una mujer. Coinciden en varias cosas que ya platicaremos. Y coinciden de una manera curiosa, pero además fueron muy amigos. Se trata de Juan Rulfo, que escribió Pedro Páramo, y El Llano en Llamas, 2 libros, y de Josefina Vicens, que es una escritora de 2 novelas, nada menos, como Rulfo, 2 libros. En medio de sus 2 libros fundamentales, por supuesto que hay textos como su correspondencia de Rulfo, como los cuadernos de Rulfo que publicó la familia después de su muerte, y de Josefina Vicens hay mucho. Ella se dedicó a los guiones de cine y al periodismo, hizo Crónica Taurina, firmaba con un Pepe Faro. Muy buenas sus crónicas. Alguna vez por ahí en la hemeroteca fui a buscar una y era buena. Pero bueno, sus obras maestras son El libro vacío y Los años falsos. Vamos a comenzar con Juan Rulfo. ¿Qué les parece? Pedro Páramo, una novela sin duda de la que mucho se ha hablado. Y sin duda, bueno, pues creo que bien vale la pena no dejar de hablar de Pedro Páramo. Es decir, ¿por qué vamos a dejar de hablar de Pedro Páramo? Las veces que queramos, y hay que leerla. Yo recomiendo que la lean. Recomiendo que la lean con lupa, con mucho cuidado, despacio, porque es una novela sostenida por el caudal de la poesía, ¿no? Por ese mundo profundo que es el cemento de la poesía que sostiene a las grandes novelas, ¿no? Y Faulkner decía lo mismo. Una novela que no está sostenida por la poesía, puede titubear, ¿no? Y creo yo, a ver, estoy subiendo el programa para que lo puedan ver también en Facebook. Entonces, creo que vale la pena mucho acercarnos a esos porqués, a esas dudas, a esos misterios de Pedro Páramo. A mí me parece que no podemos dejar de lado. Miren, nadie debe dejar de leer a los escritores mexicanos. En Francia no hay persona que no sepa quién es Víctor Hugo, que no sepa quién es Molière, quién es Balzac. Y aquí, el escritor más popular, digamos, vamos a ver, Octavio Paz. Sé de gente que no sabe quién. Sé de una persona que dijo que jugó en el América. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Rulfo se llamó Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Acuérdense de los nombres de principios del siglo XX, ¿no? Él nació en el 16 de mayo de 1917. Y acordémonos yo recuerdo que mi padre se llamaba Leopoldo del Sagrado Corazón de Jesús, Coria Mejía. Y él le puso a mi hermano Guillermo del Sagrado Corazón de Jesús. En fin, Juan Rulfo se llamaba Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno y nació en Apulco.
un pueblo pequeño de Jalisco que se parece mucho a esos pueblos que él recogió en su obra. Nació el 16 de mayo del 17 y murió en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Recuerdo con mucha tristeza. Recuerdo que me entrevistó digamos, era un joven escritor que prometía, sigo prometiendo, pero y fue una periodista de uno de los periódicos de la ciudad y me dice, ya sabe que murió. Pues qué pena, no sabía, me está usted avisando, tal. Le dije, no, pues muy lamentable, y ya fue todo. Y como le di una respuesta muy breve, sacó una nota muy larga sobre mí, donde decía que yo me puse a llorar como un niño porque murió Juan Rulfo. Esa nota la conservo con mucho cariño porque pues ella hacía su trabajo, ¿no? Pero bueno, había una intención de una generación, la llamada generación del 52, que no es muy nombrada así, pero Rulfo pertenecía más o menos a esa generación y considerado sin duda por uno de los mejores escritores hispanoamericanos o latinoamericanos, o lo que dice Susan Sontag, Pedro Páramo es una de las novelas de las mejores novelas de la literatura universal, ¿no? No lo dije yo, pero y estoy de acuerdo. Bueno, claro, su reputación es muy claro que está en la narrativa, en ese libro de cuentos maravilloso, que es El Llano en Llamas, ¿no? El Llano en Llamas, que consta de, me parece, 16 relatos, híjole, temo decir la palabra, pero 16 relatos perfectos, ¿no? Hay una combinación ahí muy interesante en la obra de Rulfo sobre digamos, esa realidad presentada de tajo con una herida poética, ¿no? Más o menos eso es lo que yo puedo ver, ¿no? Ahora, es cierto, él, posteriores a la Revolución Mexicana, hay escritores que escribieron mejor que esa llamada generación de la novela de la Revolución Mexicana. Y creo que Rulfo logró dibujar con un pincel maestro las consecuencias, los resultados, las catástrofes sociales y humanas de lo que dejara la Revolución Mexicana, que hay que recordar que nos dejó también modos de corrupción muy feos, ¿no? Es decir, Rulfo, la persona. En 1984 yo estaba terminando la escuela y un día fui al Palacio de Bellas Artes a ver una exposición y pasé por el café y estaba Juan Rulfo sentado con otras 2 personas tomando café. Fui, me acerqué, lo miré y claro, no me acerqué, era un jovencito, ¿no? Y lo vi y dije, bueno, ya lo vi en persona, ¿no? Existe. Uno tiene adoración por ciertos escritores, por supuesto, como cuando Borges vino a Morelia y lo vi, y le pasé la mano por el saco. Creo que Pedro Páramo es un parteaguas en la literatura mexicana que marca el fin de la novela revolucionaria y dio principio a las experimentaciones novelísticas más atrevidas y temerarias por los escritores posteriores, ¿no? Digo, en
en el caso de las generaciones de la segunda mitad del siglo XX. Viene por ahí, después el boom, ¿no? Que es ampliamente conocido como un inicio nuevo también de la literatura en español, ¿no? Ya dijimos que nació en Apulco Rulfo, pero es importante que esa región, los historiadores sabrán mucho de esto, pero esa región fue asolada por la Guerra Cristera. Y Rulfo sufrió la Guerra Cristera, fíjense. Aquí tengo las fechas. Aquí en 1900, él queda huérfano de padre porque lo asesina un hombre que tiene nombre, ¿no? Asesinan al padre de Rulfo y... a ver, aquí está, hijo de Juan Nepomuceno Pérez Rulfo y de María Vizcaíno Arias de Pérez Rulfo. Rulfo contaba con 6 años cuando, debido a la guerra cristera que sufrió México en la época, su padre 23, 6 años. 4 años más tarde, cuando tenía 10, en noviembre de 1927, muere su madre. Y Rulfo se va, en el 22 ya estudiaba la primaria, ¿no? La guerra cristera causó el cierre del colegio, como cerraron muchas cosas, y Rulfo fue en 1927 al colegio Luis Silva en Guadalajara, por decisión de su tío, quien era su tutor, no tenía nadie más por aquel entonces. En el 29 se trasladó a Juan Gabriel, donde vivió con su abuela, y posteriormente, pues en el orfanato Luis Silva, actualmente instituto Luis Silva en Guadalajara, del que no tuvo buenos recuerdos y del que prefería no acordarse, lo llamó que era una correccional, pues la pasó muy mal. Vamos a un corte. Seguimos hablando de Rulfo y vamos a leer un cachito de Pedro Páramo y un cachito de uno de sus cuentos. Regresamos. ¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo? Yo te encontré en la plaza de la casa de Donins y junto a mí estaba él, diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre las dos, te arrastramos a la sombra del portal, ya bien tirante y acalambrado como... para respirar esa noche de que hablas, nos hubiera faltado las fuerzas para llevarte y contimas para enterrarte. Y ya ves, te enterramos. Le dice Dorotea a Juan Preciado. Tienes razón, Dorotea. ¿Dices que te llamas Doroteo? Da lo mismo, aunque mi nombre sea Dorotea, pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos. Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo levantado sobre la llanura lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Allí
donde el aire cambia de color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida, sí, sí, Dorotea, me mataron los murmullos. Aunque ya traía de retrasado el miedo, se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo. Y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas. ¡Qué barbaridad! Díganme si no es la mejor prosa que hay en este país. Una maravilla, yo la disfruto mucho cada vez que leo Pedro Páramo. Fíjense que Juan Rulfo trabajó. Esto es muy curioso, en entrevistas lo ha dicho, ¿no? Trabajó en la Goodrich Euskadi vendiendo llantas. Fue becario fue becario del Centro Mexicano de Escritores, ya después cuando ya estaba su vocación más clara, ¿no? Y en esa beca escribió cuentos y quizá Pedro Páramo, no estoy seguro, porque Pedro Páramo lo publican dijimos que en 55, cerca de la publicación de La región más transparente de Carlos Fuentes, cerca de la publicación de El libro vacío de Josefina Vicens, de quien hablaremos enseguida. Fue amigo hizo una amistad con un poeta y narrador que a mí me gusta mucho y que ojalá que pronto podamos hablar de él, que es un escritor de León, autor de un libro que se llama, de un cuento bellísimo que se llama Tachas, Efrén Hernández. Fue amigazo de Juan José Arreola. Fíjense que esa amistad de Arreola, me platicaba un amigo que bueno, estaba Juan José Arreola y Rulfo en una cena del Fondo de Cultura Económica, y entonces me refiero a Marco Antonio Campos, y dice, oiga maestro, le dice a Arreola, vengo a saludar al mejor narrador de Hispanoamérica. Dice, tienes razón, yo soy muy bueno, el mejor, pero el genio es aquel que está allá, refiriéndose a Rulfo. Era una amistad muy buena la de ellos, y se hacían bromas muy severas, según he sabido. Alguna vez lo oí de Alichu Macero, ¿no? Las bromas que se hacían con Rulfo y las maneras en que se querían. Una cosa muy difícil, ¿no? Entonces, de llevar una amistad dos altísimos escritores, ¿no? Hay una llamada aquí rápidamente, nomás digo, estoy al aire y no puedo contestar. Seguimos adelante y bueno, curiosamente, también fue colaborador de la comisión del Papaloapan y editor que hizo muchísimo trabajo editorial en el Instituto Nacional Indigenista. Antes de que nos agarren las prisas, vamos a ver, en la revista América en 51 publicó Diles que no me maten. ¿Recuerdan ese cuento? Diles que no me maten, le suplica por la vida, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a leer un cachito de uno de esos cuentos, que no podemos irnos sin leer un cuento de Juan Rulfo. No se puede, ¿no? Me gustaría, nos han dado la tierra. El libro se llamó El llano en llamas, cuando ya recogió todos sus cuentos, y está en la página 93 de esta edición española, donde no saben muchas palabras que nosotros usamos. Bueno,
La perra se levantó despacio, quitó el cartucho de la carga de su carabina y se lo guardó en la bolsa de la camisa. Después se arrimó a donde estaban los cuatro y les dijo: síganme, muchachos, vamos a ver a esos toritos. Vamos a ver qué toritos toreamos. Los cuatro hermanos Benavides se fueron detrás de él agachados. Solamente la perra iba bien tieso, asomando la mitad de su cuerpo flaco por encima de la cerca. Nosotros seguimos allí sin movernos. Estábamos alineados al pie del lienzo, tirados panza arriba como iguanas, calentándonos al sol. La cerca de piedra culebreaba mucho al subir y bajar por las lomas, y ellos, la perra y los cuatro, iban también culebreando, como si fueran con los pies trabados, y así los vimos perderse de nuestros ojos. Luego volvimos la cara para ver otra vez hacia arriba y miramos las ramas bajas de los amores, ¿no? Unas plantas que nos dan sombra. Olía a eso, a sombra recalentada por el sol, a amoles podridos. Eran unas como bulbos, como plantas, como, ¿no? Esos son los amoles. Indiscutible su prosa, ¿no? Rulfo fue a mirar al México verdadero. Hace días estamos en la Ciudad de México, en Polanco, con un amigo tomando un café, y de pronto le dije: esto no es México. Y me dijo: tienes razón, esto no es México. No dijimos más porque no pensamos lo mismo, pero eso no es México. Y Rulfo retrata el México verdadero de aquí hasta acá. Es decir, completo, ¿no? Pedro Páramo es un cacique, un malvado, un cruel, un despiadado, pero tiene un amor imposible. Susana San Juan, los malos, malvados también aman, ¿no? Aquí hay una parte de Pedro Páramo. Vamos a leerlo para no podemos hablar más de Juan Rulfo, hombre, porque vamos a esperar a hablar de Josefina Vicens, su amiga, su verdadera amiga, ¿no? Sí, aquí hay una parte. El día que te fuiste, entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo. Sonreías, dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste: lo quiero por ti, pero no regresará jamás, no volverá nunca. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No? No, abuela. Rogelio quiere que le cuide al niño. Me paso paseándolo. Cuesta trabajo atender las dos cosas, al niño y el telégrafo, mientras que él se vive tomando cervezas en el billar. Además no me paga nada. No estás ahí para ganar dinero, sino para aprender. Cuando ya sepas algo, entonces podrás ser exigente. Por ahora eres solo un aprendiz. Pero para eso se necesita paciencia y, más que nada, humildad. Si te pones a pasear al niño, hazlo por el amor de Dios. Es necesario que te resignes. Que se resignen otros, abuela. Yo no estoy para resignaciones. Oigan a Pedro Páramo. Tú y tus rarezas. Siento que te va a ir mal, Pedro Páramo. Eso habla con mucha precisión
del futuro de un hombre que no fue amado, que no fue amado por la que él amaba, y la ve irse, ¿no? Y él piensa, nunca volverá. Susana San Juan, a quien amó como el idiota, sin ser amado. Vamos a un corte, regresamos, he hablado de Juan Rulfo y vamos a pasar a hablar de Josefina Vicens. Ya estamos al aire de nuevo y vamos a hablar de Josefina. Fíjense que se me olvidó leer una cosa que me gusta mucho que dijo Juan José Arreola. Dice, no puedo creerlo, no puedo decir que esté muerto. Él no ha muerto, ha nacido en todos los que amamos la literatura. No creo que en las letras universales, creo en las letras de Sayula. Su obra es la más notable realización de un pueblo. Rulfo consagró la voz de la tierra. Qué cosa, dice Juan José Arreola de Rulfo, ¿no? Cuando murió. Josefina Vicens es una escritora muy interesante, ¿no? Tabasqueña, gente notable en Tabasco, José Gorostiza, Carlos Pellicer, José Carlos Becerra, Josefina Vicens, nada menos, ¿no? Y pese a lo que digan los que se la pasaron insultando al presidente pasado, creo que hay un hombre importante allí, López Obrador, tabasqueño también, amigo de Carlos Pellicer, ¿no? Es decir, un político que es amigo de los poetas. Hay que dudar un poco menos de él. Pero como en este país somos una bola de antipobres, la gente odia a los pobres. Están pobres por idiotas y por huevos. No es cierto, señores, no es cierto. La realidad del país está muy clara, pero no la quieren ver porque somos unos traidores a la verdad. Eso tenía que decir a propósito de esto. Pero bueno, vayamos a Josefina Vicens, autora de Libro Vacío, una novela que a mí me cautivó cuando la leí por primera vez. La he leído 2 veces. Esta se publicó en 1958 en una editorial que se llama Compañía General de Ediciones. y bueno, su primera novela era así como le toca, ese año se publicó también, años antes se había publicado Pedro Páramo y El Arco y la Liga de Octavio Paz y La Región Más Transparente, nada menos. Pues no se supo, no tuvo resonancia, además de que era mujer, ¿no? Ya sabemos. Que ahora, bueno, ahora me encontraba una muchachita en alguna plática que di o algo así, y me decía, es que los varones han opacado a las mujeres. Y la historia. Ya no leo yo a esos Octavios Paces y tal. Ay, caray. Está loca, ¿no? En fin, tan joven, tan loca y tan joven. ¿Qué le espera, no? ¿Qué le espera? ¿Qué le espera? Hay que ser consecuentes con la historia. Hay que entenderla, comprenderla, respetarla y aprender de ella, carajo, ¿no? No puede uno estar, las mujeres, no. La historia es otra cosa, hay que entenderla, ¿no?
y no ser radicales. El radicalismo es muy parecido al fanatismo, ¿no? Y los fanáticos crean guerras, ¿no? Bueno, esta novela, El libro vacío, se trata de un hombre, que ya ahorita verán qué tipo de persona es, que quiere escribir una novela y no puede. Se da cuenta que es difícil escribir, ¿no? Pero bueno, les leo un fragmento de El libro vacío, Josefina Vicens. Sé que no podré escribir. Sé que el libro, si lo termino, será uno más entre millones de libros que nadie comenta y nadie recuerda. A veces repito mi nombre, José García. Lo veo escrito en cada una de las páginas. Oigo a las gentes decir, el libro es de José García. ¿Sí? Lo confieso. Hago esto con frecuencia porque me gusta hacerlo, pero de pronto violentamente se me rompe todo, se rompe todo. Qué absurdo, Dios mío, qué absurdo. Si el libro no tiene eso, inefable, milagroso, que hace que una palabra común, oída 1000 veces, sorprenda y golpee, si cada página puede pasarse sin que la mano tiemble un poco, si las palabras no pueden sostenerse por sí mismas, sin los andamios del argumento, si la emoción sencilla encontrada sin buscarla no José García, que quiere escribir, que necesita escribir, que todas las noches se sienta esperanzado ante un cuaderno en blanco y se levanta jadeante, exhausto, después de haber escrito 4 o 5 páginas en las que todo falta. Hoy descanso, hoy digo la verdad, no podré escribir jamás. ¿Por qué entonces esta necesidad imperiosa? Si yo lo sé bien, no soy más que un hombre mediano, con contestara. ¿Por qué entonces esta obsesión? ¿Por qué este dolor desajustado? ¿Por qué un libro habita esta esplendidez? Pensé que era fácil empezar. Abrí un cuaderno comprado expresamente, preparé un plan, hice una especie de esquema con letra de imprenta y números romanos muy bien dibujados. Puse capítulo 1, mi madre, pero inmediatamente sentí temor. Ahí dejo el texto y en el siguiente bloque leemos lo que sigue. Es extraordinario. Es un hombre que no puede escribir. ¿Cómo voy a escribir si me llamo José García? Si tengo... Si trabajo en la burocracia, allá en el sótano, sellando en el archivo, ¿cómo voy a escribir un libro con esas características, no? Eso se pregunta José García durante todo el tiempo. Y hay un momento en que dice, ¿o acaso puedo escribir de los recuerdos de la infancia? Me acuerdo cuando, pero no lo escribe, nada más se acuerda. Y hay una parte en estos capítulos que es deliciosa, maravillosa, cuando se enamora de una mujer casada y es muy joven y se escapa por la ventana en las madrugadas y hay toda una hazaña, pero no lo escribe, ¿no? En fin. Fíjense que han asociado la obra de Vicens con la de Rosario Castellanos. Pues puede ser. La asocian también con la obra de Amparo Dávila, que es otra escritora, ¿no? Y con Inés Arredondo, ¿no? Que es otra escritora que deberemos estar orgullosos de ellas, ¿no?
Elena Garro, ¿no? Bueno, pero creo que Vicens es una autora que se ubica más o menos generacionalmente junto a los escritores nacidos en la década de 1910-1920, ¿no? Octavio Paz, Elena Garro, Juan Rulfo, Juan José Arreola. Nelly Campobello fue un poco antes. Nelly Campobello, que escribió... ¿Qué cosas? ¿Cómo se llama esta obra? Una novelita pequeña. Es algo de un arma, tiene título de un arma, pero es una joya. Y es lo único que escribió, ¿no? Duranguense ella, ¿no? Los relatos... Tiene relatos, ¿no? Habla del pueblo... Aquí hay una cosa importante. Entre Rulfo y Campobello abarcaron la historia del norte y del centro occidente, ¿no? De esa parte del México de principios del siglo XX. Bueno, déjenme les cuento que El libro vacío, su primera novela fue traducida al francés por Alain de Fopa, una poeta, ¿no? Creo que era guatemalteca, si mal no recuerdo. Creo que era guatemalteca. Y por Dominique Lemort. La traducen. Bueno, ¿quién es Dominique Lemort? Nada menos que la viuda de Paul Éluard. Lo traducen, se publica en Francia. Se publica en Francia con un pequeño prólogo, una carta, algo así. Ahorita no recuerdo, leí ese texto de Octavio Paz. Una cartita que le escribe Octavio Paz a Josefina Vicens y aparece en francés, traducidos por Alain de Fopa y Dominique Lemort, en Francia. Y allá crece. Vamos a un corte porque hay que tomar café. Ya estamos de vuelta, ya estamos al aire y entonces nos habíamos quedado en que José García, que no cree en sí mismo, que quiere ser escritor, pero no sabe cómo, dice, entonces, capítulo 1, mi madre, pero inmediatamente sentí temor. Parecería que como no tengo nada importante que decir, empiezo por los primeros pasos, por el balbuceo. Pensarían que para no caer me aferro a la falda de mi madre, como cuando era niño. Así, para poder escribir algo, tuve que mentirme. Escribo para mí, no para los demás, y por lo tanto pude relatar lo que quiera. Mi madre, mi infancia, mi parque, mi escuela. ¿Es que no puedo recordarlos? Los escribo para mí, para sentirlos cerca otra vez, para poseerlos. El niño, como el hombre, no posee más que aquello que inventa. Usa lo que existe, pero no lo posee. El niño todo lo que hace de su involuntaria inocencia, como el hombre a través de su congénita ignorancia. La única forma de apoderarnos hondamente de los seres y de las cosas y de los ambientes que usamos es volviendo a ellos, pero por el recuerdo o inventándolos a darles un nombre ¿qué sabía de mi madre cuando tenía yo 9 años? ¿Que existía solamente? Mamá está durmiendo. Mamá ha salido. Mamá se va a enojar.
Éramos entonces demasiado reales, demasiados actuales para poder darnos cuenta de lo que éramos y de cómo éramos. Pero claro, yo sentía deliberadamente, yo me... Se dice eso, pero en el fondo hay una necesidad de ser leído, de llegar lejos. Hay un anhelo de frondosidad, de expansión. Entonces pensé que no podía usar situaciones y sentimientos personales que reducirían, que localizarían el interés. Y empezó la lucha por atrapar el concepto, la idea amplia, entre el montón de papas acumulado en mi cuaderno, ¿no? Es lo difícil. Del párrafo anterior, por ejemplo, me gusta esto, regresar por el recuerdo para poseer con mayor conciencia lo que comúnmente solo usamos. Pienso. Entonces, seca, muerta, sin calor, sin el calor que tiene cuando la empleo para justificarme. Bueno, ¿no? Son las grandes dudas. Y bueno, en una entrevista Josefina Vicens que le hizo Alejandro Toledo y Daniel González Dueñas, mis amigos, dice Josefina que ella es José y él le llevó el libro vacío. La historia de un hombre llamado José García que no puede escribir, pero quiere escribir una novela. Esa es la historia. Y bueno, hablaríamos de los años falsos, pero no, el tiempo no nos va a alcanzar y tenemos que hablar un poquito más. Fíjense que Gabriel Figueroa, el cinefotógrafo más destacado de la época del cine mexicano, fue quien alentó a Vicens a desarrollarse en la escritura de guiones e hizo guiones. ¿Saben qué? Hizo como 40 y destaca, por supuesto, Las señoritas Vivanco de 1959. Y luego que fue escrita esa historia en base a una historia de Elena Garro, de Juan de la Cabada y el propio de la Serna, ¿no? Dice aquí, tengo este dato. Renuncia por motivos de salud, de Rafael Valedón, donde salió Ignacio López Tarso, ¿sí? Los perros de Dios, ¿no? En fin, hizo muchos guiones. Vivió de la escritura dura, ¿no? Creo que no le gustaba mucho. Del feminismo no fue militante explícitamente. Los protagonistas de sus novelas son hombres. Y bueno, hay que recordar que ella, pues no era precisamente femenina, ¿no? Quiero recordar cómo se llamaba una traductora, me parece, fue su pareja, no estoy seguro. Además, bueno, eso importa muy poco, ¿no? Creo que el cine le dio de comer, ¿no? Pepe Farol es su seudónimo, también le ayudó pues los artículos sobre cine y sobre la fiesta brava, ¿no? También estuvo muy involucrada en una revista de toros que se llamaba Torerías se llamaba. A ver, déjenme comprobarlo. Escribió una obra de teatro. Desconozco el nombre, no me acuerdo. Lo leí, pero no, además no la conozco, no puedo hablar de lo que no conozco. Y
escribió. Alejandro Toledo hizo una recopilación de su poesía. Una gran escritora. Lean El libro vacío, lean Los años falsos, vean las películas que hizo como guionista y bueno, me despido de esta vez con un poema de Josefina Vicens. Que alguien me oiga, estoy llamando desde que nací, y un momento he dejado de agitar mi blanco pañuelo de presencia. Que alguien... No quiero un número distintivo ni una música original. No de las blasfemias y las plegarias de los hombres. No quiero que sea difícil el camino que conduce a mí. Quiero un camino cualquiera, una vereda hecha de pisadas de los hombres, de los asnos, de los perros. Quiero ser fruto vivo de la tierra de todos y tener raíces comunes de pequeña planta vulgar. No quiero ser en el huerto del mundo la manzana premiada. Quiero ser nada más la manzana que el niño se roba sin que nadie... Recuerden, amigos, que podemos hacer que nadie nos note y estar completamente llegados a nosotros mismos. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.